Bueno, saben ustedes que la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal trae cambios en lo que es el tema ganancias y bienes personales, ¿no? Fue algo que el gobierno hasta último momento quiso sostener, la reincorporación de estos dos temas en la Cámara de Diputados, porque habían sido quitados de los proyectos cuando estaban en el Senado y finalmente consiguió los votos necesarios, inclusive un poquito más holgado que lo que se esperaba. Y ganancias va a ser uno de los temas que más rápido el presidente está decidido a reglamentar para que pueda ser puesto en marcha y ejecutado digamos, tenido en cuenta al momento de hacer las liquidaciones por parte de los contadores. Sobre todo, recuerden que hasta hace poquito hablamos que los plazos para hacer las presentaciones correspondientes a esta época del año se prorrogaron justamente esperando el paquete fiscal. Voy a saludar a quien nos ayuda a entender sobre estos temas. Es Elizabeth Piacentini, contadora pública, presidenta de la Comisión PYME. Gracias, Elizabeth, por atendernos como siempre. ¿Cómo estás? Aquí Nuria. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy bien. Bueno, habemos paquete fiscal finalmente, ¿no? Sí, lo venimos hablando, lo venimos hablando. Así que bueno, esto va a impactar en los sueldos, ¿no es cierto? Muchas más personas van a empezar a pagar impuestos a las ganancias, quizás no tanto, así que hay que tomarlo como con calma. Y bueno, también hay muchas deducciones que se pueden empezar a tomar nuevamente. O sea, Hay vuelven que las empezar a... deducciones también, mirando el vaso lleno. Vuelve el impuesto a las ganancias, pero vuelven las deducciones que no había ahora en el último tiempo, ¿no? Exacto. Esto el último tiempo no se podía deducir, así que recordemos nuevamente, tenemos que volver como un año atrás a ver, recordando qué podían deducir los empleados, que eran si pagaban servicio doméstico, si tenían alquileres de vivienda, si tenían gastos de home office, el colegio de los chicos también se puede deducir hasta cierta proporción, ¿no es cierto? Seguros, pagos médicos, bueno, hay una serie de deducciones que van a poder empezar a incorporar nuevamente para que no les impacte y no tengan que pagar Esto entradas. siempre, Elizabeth, porque escuchaba hoy algunos que se lo preguntaban, esto siempre para los trabajadores que cobran piso mínimo 1.800.000 pesos o 2.200.000 pesos en relación de dependencia. Exacto. Este régimen vuelve a traer impuesto a las ganancias sobre los sueldos, que muchos ahora, algunos estaban pagando, pero cuando eran superiores a 2.340.000, de una manera muy fuerte pagaban, porque pagaban con una alícuota muy alta. Ahora van a entrar más, pero con una alícuota menor. Entonces, estos sueldos que dependen mucho de si sos soltero, si deducís esposa, si no deducís esposa porque tu esposa trabaja, o si tenés hijos discapacitados, por ejemplo, deducís más. Por eso es como que hay que ver cada caso en particular. Ellos van a empezar a pagar, pero con una alícuota que empieza con un 5%. Sí. Estamos haciendo los cálculos como muy rápidos con todo esto, hay que esperar reglamentación, pero, por ejemplo, un sueldo de los que vos mencionabas, un soltero que gana 1.800.000, en mano sería 1.400.000, Sí. va a pagar un 1,4% de su sueldo. Salario. ¿eh? Exactamente, de su salario, va a pagar eso por mes. Y también veamos qué otras cosas puede empezar a deducir para pagar menos. También las percepciones de pagos al exterior por ahorro del dólar, o si hace un viaje al exterior y paga en dólares con la tarjeta, eso también se deduce. Bien. Estoy pensando para hacer cuentas rápidas. Estamos diciendo que va a pagar 180.000 pesos aquel soltero, imaginando que ese es el piso, ¿no? Va a pagar 180.000 pesos de ganancias, ¿es así? El que gana No, mucho menos. 1.800.000. No, mucho menos. Apenas un 1,4% como máximo. Suponete Ah, como 15.000 pesos máximo pagaría. 1,4%. Exactamente. Claro, exactamente. Porque por ahí es complejo de entender, pero el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. No, por Sí. eso todos los contadores ahora vamos a tener que hacer un recálculo de lo que ganó cada persona desde el 1 de enero ahora. Si bien el proyecto dice que los que no se les retuvo hasta ahora se pone un mínimo imponible para que no se les retenga para atrás, obvio, Claro, si no sería muy injusto, ¿no? claro. Y el que pagó de más porque le retuvieron ahora, a ese no se le devuelve. Ese empieza con un régimen diferente. Ah, bien. ¿Y la escala cómo va creciendo? El que, a ver, volvamos sobre esto. Sí, Un piso de 1.800.000 pesos paga solo 1,4% como máximo, sí, ¿no? Que ahí es como donde, máximo, donde, exacto. donde
donde yo cometí el error, donde me confundo. A partir de ahí, ¿en cuánto se incrementa? En esto es una buena pregunta la tuya porque hay una gran cantidad de tramos como para que cada persona no caiga enseguida en una alícuota más alta. Tenemos 9 tramos, empieza pagando un 5% de todo lo ganado en el año, menos las deducciones. La siguiente escala va al 9% y después va a 12 y a 15, así hasta llegar a 35 cuando realmente se cobran sueldos muy altos. Así que tenemos una gran cantidad de tramos como para ir cayendo y que no sea tan duro el subir a una escala más alta. Y hoy Como que hay máximo, tanto, sí. como máximo, perdón, Mm. como Como máximo, máximo, en algunos casos se va a pagar un 3% del sueldo, que serían 60.000 pesos, ¿no? Para los sueldos que están más cerca del mínimo disponible. ujú, Pero no lo consideraría muy fuerte o muy duro en estos meses. Sí es cierto que hay algunos temas que antes estaban exentos, que se habían ido como agregando temas que estaban exentos y no pagaban ganancias, porque era tan fuerte antes la retención del año pasado. Por ejemplo, no se pagaban ganancias si eras médico y hacías guardias. sí, Ahora se pagan. sí. No pagabas ganancias si sobre la parte de horas extras. Ahora sí se paga sobre eso. O sea, no quedó nada exento. Esto es lo que quiero decir. Bien. Se paga sobre todo lo que tengas en el sueldo. Y Viáticos, lo que no algunos está servicios. dentro de lo que no es remunerativo o a cuenta de futuros aumentos que muchas veces figuran en los recibos de los trabajadores, Todo eso paga. todo Todos los no eso remunerativos suma pagan. o sea, el numerito final de lo que se cobra Sí, ni siquiera de lo que se cobra en el bolsillo. Antes de realizar los descuentos por obra social y demás y exacto. salud se paga, perdón, por obra social y Exacto. previsional se paga. Sí, exacto. O sea, ese 1.800.000 que estamos tomando, vos sos soltero, ese 1.800.000, bueno, ahí sumás todo lo que te pagan dentro del sueldo no remunerativo, viático, presentismo, horas extras, o sea que tenés que sumar todo. Ujú. Bien. Estoy pensando mientras hablo con vos que no me quede nada sin Sí, preguntarte, quiero pasar a bienes personales que hasta ahora, a ver, el tema del impuesto a las ganancias se coparticipa con las provincias, con lo cual las provincias muy interesadas en que esto saliera sí o sí y de la mejor sí. forma posible. Salvo las del sur, ¿qué pasó al final con las provincias del sur en este sentido? ¿Quedan exentas? Muy buena pregunta la tuya, porque todo esto es tanta la modificación. No, ¿sabés qué? Si había senadores, había puesto un mínimo imponible más fuerte, más grande para las provincias del sur. A Sí, este 1.800.000, por ejemplo, le sumabas 22% si vos vivías en las zonas del sur o en algunas zonas de La Pampa. sí. No, eso no se aprobó, o sea que todo el país paga lo mismo. Bien, ok, perfecto, todos pagan lo mismo. Ahora, bienes personales no es Sí. coparticipable y en definitiva no era ganancia para nadie, ¿eh? Y en este caso lo que se resuelve es en beneficio de los contribuyentes. Sí, exacto. Bienes personales, recordemos que es un impuesto que había quedado como, a ver, como muy ridículo dentro del mundo, porque acá se estaba pagando sobre un mínimo imponible de 27 millones, que son apenas 20.000 dólares. Entonces, por ejemplo, cualquier jubilado que tiene un local para poder cobrar, cobrar alquiler y sostener su vida, tenía Ujú, que estar pagando bienes personales. En ujú, otros países del mundo, como cruzando en Uruguay, pagás bienes personales cuando tenés una cantidad de bienes por arriba de 250.000 dólares. claro, Pero bueno, entonces ahora ese mínimo no imponible sube a 100 millones de pesos, que serían 100.000 dólares. claro. Así que muchos de los que pagaban, que en realidad pagaban poquito, pero pagaban, había que hacer la declaración jurada, pagaban anticipos, bueno, esos quedan fuera. Bien, o Así que sea, quedan fuera. espera, $100.000 va a ser el piso ahora del mínimo no imponible Sí, para bienes personales y venía exacto. siendo el anterior. 27 millones, que serían 20.000 dólares, ¿no? $20.000, o sea que es importante el Es aumento que ha tenido importante, en ese piso. Y del mismo modo también es importante. pensaba en esto de ganancias, digo, estos 18, 20.000 pesos, si tenemos en cuenta el 1,5 de un salario de 1.800.000 pesos, Sí, va a ser un impuesto mucho menor en el recibo al que se paga en definitiva por aportes previsionales y por obra social.
habiendo sido Sí, una de las cosas que más desguazaba el salario de los trabajadores, sí, en este caso va a ser lo que menos, ¿no? De lo que se retiene. exacto. Exacto, así es. En los sueldos que están más cercanos al mínimo no imponible, ¿no? Por supuesto que si tu sueldo es 5 millones, 6 Sí, millones de bueno, pesos, claro. eso sí, va a tener una participación importante. Pero en los sueldos que están cerca del mínimo no imponible, no va a ser tan importante Está la bien, pero retención. la suba en la escala va de, dijiste 9, de 5 se va a 9, de 9 se va a 15. De 9 se va a 12, Bueno, de claro, 12 se va a 15 y así va cada dos, o sea, 19, 23, claro, 27, hasta llegar a 31 y luego 35. 35. Claro, Exacto, tenemos nueve tramos para no llegar en la alícuota más alta. claro. Bueno, en definitiva está ¿Mm? clarísimo, digo, y trae un poco de respiro esto de llevarlo a números reales para todos aquellos que dicen, no, no estaba alcanzado por ganancias, que igual tengamos en cuenta que estamos hablando de un pedacito chico de la Argentina. No significa que ese pedacito que cobra 1.800.000 pesos sea millonario, ni mucho menos. Hoy No, 1.800.000 pesos no hace a una familia de exacto. lo más alto de la pirámide, ni por casualidad, Mm. pero la realidad es que la mayor parte de la Argentina, digamos, si gana 1.000.000 de pesos el grupo familiar, es mucho, ¿no? La mayor parte de la Argentina está inclusive por debajo de eso, por debajo de la canasta. Sí, exactamente. Yo entiendo que también, inclusive con 1.800.000, no te queda tanta capacidad de ahorro, ¿no? Es un No, no impuesto a te las queda, ganancias que depende tendrían, cuántos hijos no te tengan. quede, De ningún claro, qué modo. alquiler pagues. Entonces, realmente el impuesto a las ganancias debería pagarse, como lo dice su nombre, cuando vos ganás, ¿no es cierto? Y tenés cierta capacidad de ahorro. Sí. No cuando con el sueldo apenas podés, ¿no es cierto?, pagar los gastos y no te queda capacidad de ahorro. Por lo tanto, creemos que, bueno, que sí, es lamentable. Ojalá no hubiera impuesto a las ganancias sobre los Pero la sueldos realidad es que en los casi todos países los del países mundo. del mundo lo tienen, ¿no? Hay Lo pocos países que tienen, no. pero es un poco, claro, es para sueldos más altos, ¿no? Para Claro. sueldos todavía tienen un mínimo no imponible más alto que el nuestro. Pero bueno, la promesa es que a Claro, en medida que, dólares, esto es parte de un plan, en, claro, en, esto es en- parte de un plan, sí. ¿no? En medida que el déficit fiscal vaya bajando, suponemos que estos mínimos no imponibles luego se van a recomponer. Importante es saber también que este mínimo no imponible, y también esta es una novedad, que se va a actualizar por índice de costo de vida, que Claro. antes era como que había que esperar que el Poder Ejecutivo dijera cuándo se aumentaba. Bueno, ahora como que lo vamos a saber, porque a medida que aumenta la inflación, este mínimo no imponible va a aumentar, ¿no es cierto?, 2 veces al año, entonces vamos a tener ahí como una proyección. Bien. Elizabeth, gracias por este contacto. No, por favor, Que gracias, tengas un muy Nuria, buen hasta día. pronto. Elizabeth Piacentini es contadora y nos ayudó a entender un poquito cómo van a quedar las escalas. Bienes personales van a pagar a partir de ahora a aquellos que tengan bienes declarados por unos $100.000 y el mínimo no imponible de ganancias, este 1.800.000 pesos que cobra un soltero como base mínima para empezar a tributar este impuesto, 2.400.000 pesos, aquel trabajador casado y con hijos, van a representar en la escala más baja un 1,5% del salario y de ahí va a ir subiendo paulatinamente hasta llegar al 35%. Tan temido, ¿no? que previo a que se sacara el impuesto a las ganancias por parte del exministro de Economía, Sergio Massa, el tema era ese, el salto que se daba, que rápidamente una persona empezaba a pagar el 35% de su sueldo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.